Históricamente, en el Código Civil, siempre se incluyeron normas muy específicas del derecho privado y la Constitución y los tratados circulaban por otra esfera separada totalmente. Y esto forma parte de nuestra historia y de la historia de casi todos los países occidentales. Nosotros ahora hemos revertido totalmente eso, porque es un reclamo de la doctrina argentina de hace muchos años y además de la sociedad. En el artículo primero y en el artículo segundo ustedes van a ver que se cita como fuentes a la Constitución, los tratados internacionales y los tratados de derechos humanos. Esto implica establecer una conexidad entre el derecho privado y el derecho público y la Constitución. Este es un cambio fenomenal que ya se viene dando en nuestro país por la jurisprudencia, por la legislación. Una gran parte de la legislación que ha dictado el Congreso de la Nación es aplicación de tratados internacionales o ratificación de tratados internacionales. Es muy importante señalar que hay todo un capítulo destinado a los derechos personalísimos que ustedes pueden ver ahí, que es novedoso en la tradición jurídica argentina, porque al reconocer los derechos personalísimos como un capítulo, ya eso le da entidad. Y comenzamos señalando que la persona es inviolable, se reconoce el derecho a la imagen, se reconocen una cantidad importante de derechos que son de fácil lectura, pero que le dan un estatuto muy relevante a la persona como tal, porque esos derechos luego permiten acciones preventivas, por ejemplo, en materia de protección de la imagen o de la privacidad o de muchas prácticas que están ahí mencionadas. Hemos desarrollado toda una cantidad de derechos personalísimos para la protección de la persona y lo que denominamos la individualidad personal. Es decir, no es solo la persona física, el nombre, el apellido, sino todos sus derechos. Otro aspecto vinculado a la persona que me parece de gran importancia es invertir la idea de incapacidad. Porque en nuestra historia, y acá hay muchos que conocen de este tema desde distintos aspectos, la persona para excluirlo de la sociedad. Y esto fue una tradición en muchos países, y es algo que ha sido materia de revisión en los tratados de derechos humanos, y también en nuestro país hubo muchos fallos y decisiones en este aspecto. Nosotros hemos invertido la idea, hemos dicho que hay que presumir que la persona es capaz y quien quiere probar lo contrario tiene que argumentar en ese sentido. Esto es la inversión de la carga de la argumentación, se llama en filosofía. Pero fíjense, esto está, veo que algunos pueden seguirlo, en la capacidad como regla, en el artículo 22 y en el artículo 31, se habla aquí de que hay, es decir, si uno quiere decir que una persona es incapaz, hay que demostrarlo, se presume la capacidad. Esto que parece tan obvio, no es tan obvio en las prácticas sociales. Tenemos muchos problemas en los cuales las personas son limitadas en sus derechos por una aplicación distorsionada de este concepto. Siempre que hay un incapaz, se le designa un curador y pierde sus derechos, se los disminuye. Entonces este es un cambio muy importante en favor de la libertad de todas las personas. Hoy hablamos de capacidad y de capacidad restringida. No hablamos de una incapacidad como regla. Hay algunos casos en los cuales hay incapacidad y no se puede hablar de otra cosa que no sea la incapacidad cuando es absoluta. Pero la regla es proteger la libertad, y este es un tema de una enorme trascendencia en todos los niveles sociales, en todo el país y también en todas las edades. Sobre todo en sociedades donde las personas adultas llegan a mayores niveles de expectativa de vida, es muy común segregarlos y limitarlos en su capacidad. Esta es una regla protectoria de la libertad que es muy importante. Y otra relacionada con este tema es la situación de los tradicionalmente conocidos enfermos mentales, que en la tradición jurídica
Argentina y en el derecho comparado occidental, siempre se consideró que la persona que tiene una enfermedad mental también es un incapaz y hay que encerrarlo. Y esto motivó situaciones muy graves porque, por ejemplo, la Corte Suprema tuvo que decidir una causa, Tufano, donde había una persona que quedó internada durante muchos años, 25 años abandonada. Entonces aquí se protege la libertad porque se invierte también esa regla. Para poder internar a alguien hay que hacer todo un proceso, es la última alternativa, es decir, hay que examinar todas las alternativas previas menos restrictivas de la libertad, porque hoy hay mucha especulación, incluso hasta económica, con encerrar a alguien por razones mentales. Y este es algo que realmente nos parece de una gran importancia. También me gustaría mencionar que en refuerzo de la capacidad se han previsto las denominadas medidas de apoyo en el artículo 43. Todo eso va a favorecer la plenitud en el desarrollo de la capacidad de las personas. Creo que esta es una defensa muy clara de la dignidad y de la libertad humana, que es uno de los grandes principios que está en este proyecto y que nos parece importante sostenerlo. Y nosotros hemos tenido dos criterios fundamentales. El primero es enfocarnos en problemas prácticos y solucionar situaciones en las cuales hay conflicto. Por eso el primer artículo de este proyecto dice que se refiere a los casos. Es un proyecto enfocado en la solución de casos, de problemas, que es la concepción actual del derecho. El derecho es una estructura problemática, es decir, resuelve problemas de la gente. Y la otra idea es la idea multicultural. En nuestro país hay muchísimas opciones de vida diferentes. Entonces, esto lo hemos discutido mucho y hemos optado entonces por prescindir de la otra opción que es modélica, es decir, que es una opción también en la legislación de uno que quiere transmitir e imponer un modelo. Nosotros, teniendo en cuenta la tradición legislativa de los últimos años, hemos tratado de ser neutros en ese aspecto y decir, bueno, la función es solucionar problemas y es entender que cada persona en nuestro país opta libremente, de acuerdo a sus convicciones, sobre cuál es su modelo de vida y no es obligatoriamente impuesto por un modelo rígido que existe en la ley. Este fue el criterio metodológico que nos pareció también compatible con lo que ha hecho el Congreso en los últimos años. Por eso es que está contemplado el matrimonio y la unión convivencial. Por eso está contemplada la filiación natural y otras formas de filiación, y así tantos temas en materia familiar, donde se ha propuesto una diversidad de instrumentos que solucionan problemas, pero no hay una imposición de uno. Cada persona entendemos que es libre de optar en una sociedad multicultural cuál es su modo de vivir. Obviamente que hay valores y hay modelos que pueden ser considerados mejores que otros, pero nos pareció que esta es una tarea de la cultura, de la educación, no de la imposición a través de la regulación de un código.